66% de la gente va andando, solo un 11% va en coche, ¿no?, en Bilbao. Y a veces nos cuesta mucho cuando vamos a explicarles a los vecinos que les vamos a poner un punto de bicis, pues dicen, no hombre, pero no nos quitéis 3 plazas de aparcamiento, ¿no? Tenemos ya más de 70 ascensores públicos en la ciudad, gratuitos, abiertos 24 horas. La zona de bajas emisiones es una oportunidad, pues el Real Automóvil Club ha decidido recurrirla, veremos qué ocurre. En este vídeo hablamos con Nora Bete, concejala de movilidad del Ayuntamiento de Bilbao, una ciudad que ha sido ejemplo de transformación urbana con la reconversión de antiguos espacios industriales y que, en los últimos años, ha seguido avanzando hacia la recuperación del espacio público. Conversamos sobre la implantación de carriles bici, la estrategia de movilidad vertical y los retos para implantar las zonas de bajas emisiones. Pues un placer y agradecerte, ¿no?, que hayas aceptado la entrevista con la Escuela de Movilidad Sostenible. Para nosotros, bueno, esta es una oportunidad, ¿no?, el poder intercambiar y conectar las experiencias de diferentes ciudades que estéis apostando por la movilidad sostenible, la movilidad activa, la movilidad ciclista. Y bueno, pues Nora Bete es concejala de movilidad del Ayuntamiento de Bilbao. Y en primer lugar, bueno, pues si quieres presentarte y explicar un poco cuál es tu perfil y cómo llegas también, ¿no?, al mundo de la movilidad sostenible. Bueno, pues yo soy Nora Bete, soy concejala, como decías, de movilidad y sostenibilidad desde hace 3 años y previamente había tenido una experiencia en el ayuntamiento como concejala de regeneración urbana, una experiencia muy cortita. Pero es verdad que mi trayectoria antes de llegar al ayuntamiento había sido más internacional, he trabajado en Bruselas y he trabajado mucho en Francia en temas de movilidad transfronteriza. Entonces, bueno, llegué a la movilidad, que en este caso la movilidad urbana sí era novedosa para mí, pero no era mi primera experiencia. Y bueno, pues llegué con el reto de continuar con el trabajo que ya habíamos empezado, de que Bilbao fuese un referente en movilidad saludable, en movilidad activa y en movilidad sostenible. Y en eso estamos, intentando pues, dar más presencia a la bicicleta, favorecer la movilidad activa y bueno, también, ¿por qué no?, haciendo políticas que hagan que el uso del vehículo sea cada vez más racional, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, Bilbao destaca por tener unas cuotas modales con un alto peso de desplazamientos a pie y en bici respecto a los desplazamientos en coche, pero como decías, esto no es casualidad, es fruto de mucho trabajo. Y bueno, si quieres explicarnos titulares, ¿no?, de cómo lo habéis conseguido o cómo os habéis enfrentado a esto. Yo diría que el punto de inflexión fue el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, nuestro PEMUS. Es verdad que Bilbao ha sido una ciudad que se ha reinventado, ¿no?, es ejemplo de regeneración urbana, es ejemplo de haber soñado, ¿no?, con ser otra ciudad, pasar de una ciudad industrial a una ciudad pues, más de servicios, más moderna, pero sí que detectamos que le faltaba un pasito más, que era hacer una ciudad para las personas, ¿no? Y pensamos que a través de la movilidad y a través de una herramienta como es el PEMUS podíamos ligar la salud y la movilidad de las personas, ¿no? O dicho de otra manera, cómo la movilidad nos podía ayudar a que en Bilbao se viviera más y mejor. Y yo creo que fue ese nuestro punto de partida y el que ha guiado todas nuestras políticas desde entonces con ese objetivo, ¿no?, que nuestras personas respiren un aire mejor, que puedan caminar por una ciudad más amable, que puedan coger una bici y que, bueno, pues que nos permita la movilidad hacer que en Bilbao seamos una ciudad activa, saludable y donde vivamos más. Y desde el punto de vista ciclista, bueno, también es patente ese esfuerzo que habéis hecho, ¿no?, pues para completar la red intermunicipal de Bidegorris, los carriles bici. Y un poco explícanos cómo es, por qué es importante contar con esa red interconectada. Bueno, tengo que decir que Bilbao ha llegado hace poco a la movilidad ciclista, ¿no? Las bicis hace 10 años eran algo muy testimonial en Bilbao. Es verdad que no tenemos el mejor clima, la orografía también de la ciudad es complicada y por eso pues las bicicletas, bueno, pues eran un elemento muy puntual en la movilidad. Pusimos en marcha en 2018 un sistema de préstamo de bici pública de pedaleo asistido y eso fue la revolución. A partir de ese momento pasamos de 350.000 usos a 2 millones de usos en las bicicletas públicas y el sistema Bilbao Bici pues se ha convertido en una herramienta, bueno, que nos ha permitido avanzar mucho en movilidad ciclista, ¿no? Eso por un lado, o sea, hemos dado la posibilidad a la gente de moverse en bici, pero como tú decías, necesitamos infraestructura ciclista.
Había algunos carriles bici que no estaban conectados y quedaban muchas zonas de la ciudad sin zonas para transitar mejor en bicicleta, ¿no? Entonces estamos haciendo una inversión muy importante en carriles bici, estamos conectando los que ya existían, llegando a nuevos barrios y en los últimos 4 años hemos duplicado los carriles bici, ¿no? Vamos a llegar cuando terminen las obras que tenemos en marcha ahora a los 80 kilómetros, que para nosotros, como digo, que hemos llegado hace poco es mucho. Y eso nos está permitiendo pues, que las personas que viven en los barrios altos de la ciudad puedan venir al centro en bicicleta, ¿no? Y estamos consiguiendo que personas que antes nunca se hubieran imaginado moverse en bici, pues lo puedan hacer ahora. Y también creo que hay otro elemento, que es que Bilbao fue la primera ciudad de más de 300.000 habitantes en tener todas sus calles a 30 kilómetros por hora, ¿no? Eso también nos ayudó en ese tránsito hasta tener carriles bici a que la gente se sintiera más segura cuando cogía la bici y circulaba por la carretera. Pero es verdad, y lo mencionabas tú, que tenemos una cuota modal que es muy buena, de movilidad activa, 66% de la gente va andando, solo un 11% va en coche, ¿no? En Bilbao. ¿Y qué pasa? Que la bici es la última en llegar, todavía estamos en cuotas bajitas, pero en poco tiempo hemos hecho mucho y estamos a día de hoy pues, con un sistema público que es el que más usos tiene al día en Europa. Vamos a poner en marcha un nuevo servicio a partir del 16 de junio que nos va a permitir tener el doble de bicis en calle, llegar a 20 puntos más en la ciudad y espero que eso sea también un revulsivo para que cada vez más personas se animen a usar la bici, ¿no? Entonces, infraestructura, servicio público y luego una parte que creo que es fundamental también, que es la promoción de la bicicleta. Porque necesitamos que la gente vea la bicicleta como un modo de transporte más. Es verdad que Euskadi tiene una tradición clara en movilidad ciclista, pero ciclista por ocio, ¿no? Y necesitamos introducirlo como un elemento de ir al cole, de ir al trabajo, de ir a hacer las compras y para eso llevamos a cabo muchas campañas de promoción para familias, para personas adultas. Y creo que es fundamental también. Bueno, también es patente la apuesta que habéis hecho en las últimas décadas para mejorar el transporte público, tanto ¿no? metro, diferentes modos ferroviarios, autobuses. En este sentido, un poco también qué titulares podrías destacar y cómo conectas este tipo de políticas con las de la promoción de la bicicleta. Bueno, el transporte público en Bilbao, la verdad es que tenemos un transporte público muy bueno y muchas opciones, ¿no? Tenemos metro, tranvía, tren de cercanías, tenemos autobuses de Vizcaya, tenemos autobuses de Bilbao y bueno, pues la verdad es que es una ciudad relativamente compacta, pero que, bueno, pues que necesita moverse en transporte público, ¿no? Y nuestra apuesta en ese sentido ha ido siempre en promocionar un transporte público que sea accesible, que sea bueno, pues de alguna manera moderno, que no contamine. Estamos trabajando mucho en la implementación de autobuses eléctricos, en la accesibilidad en nuestras paradas, porque es verdad que en Bilbao tenemos cada vez gente pues, más mayor y eso es fundamental. Y luego estamos trabajando en algo que para Bilbao resulta fundamental, que son los ascensores, la política de movilidad vertical. Como decía antes, la orografía de Bilbao es compleja, hay muchos barrios altos y para nosotros está siendo una herramienta fundamental para fomentar los desplazamientos a pie, colocar ascensores, ¿no? Tenemos ya más de 70 ascensores públicos en la ciudad, gratuitos, abiertos 24 horas, que permiten que muchas personas, mayores por ejemplo, puedan bajar al centro a hacer las compras, ¿no? Es un elemento de cohesión social, o sea, al final les facilita su día a día y para nosotros es un elemento muy importante. Más de 22 millones de usos al año en ascensor. Por lo tanto, necesitamos impulsarlo para que la gente use el transporte público, camine y use menos el coche, ¿no? Les pedimos que usen menos el coche, pero también tenemos que, no es palo solamente, ¿no? Tiene que haber zanahoria y en ese sentido, bueno, pues está clara la apuesta. Y el último en llegar aquí es, o la última en llegar es la bicicleta y tiene que convivir con todos los modos, ¿no? Entonces estamos empezando a trabajar la intermodalidad, también con la Diputación de Vizcaya, que ha puesto en marcha hace muy poquitos meses el sistema interurbano de préstamo de bicicletas, pues trabajamos por hacerlos pues más compatibles, que estén colocados al lado en estaciones intermodales y demás, para que todo el mundo pueda utilizar la bici, además del transporte público y además de sus pies, claro.
Pero bueno, ya sabemos que, ¿no?, la transformación de la movilidad tiene muchas complejidades, no solo técnicas, sino también de equilibrar los intereses, ¿no?, de los diferentes agentes. Y bueno, habéis hecho eso, una inversión muy importante, ¿no?, en infraestructuras ciclistas, en promoción del transporte público, etcétera, pero ¿no?, la inversión más importante se la sigue llevando, ¿no?, el coche, ¿no? Y de hecho, bueno, hay algunos proyectos que estáis impulsando que también bueno, están generando pues, ¿no?, algunas reivindicaciones, ¿no?, desde la parte más ciudadana respecto a los intereses también de otros agentes, o incluso, por ejemplo, todo lo que es la activación de la zona de bajas emisiones. Sabemos, ¿no?, también que, por ejemplo, el Real Automóvil Club, ¿no?, pues se ha posicionado de una manera, pues, bueno, en contra, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cómo intentáis abordar también estos diferentes intereses y cómo intentáis equilibrarlos en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas? Bueno, creo que ese es nuestro principal reto, porque es verdad que el coche sigue ocupando mucho espacio en la ciudad, sigue siendo muchas veces un tema, ¿no?, como de, bueno, que estamos convencidos de que tenemos que tener derecho a aparcarlo debajo de casa y a veces nos cuesta mucho cuando vamos a explicarles a los vecinos que les vamos a poner un punto de bicis, pues dicen, no, hombre, pero no nos quitéis 3 plazas de aparcamiento, ¿no? O que por aquí va a ir un bidegorri, ¿dónde? Bueno, es que lo que tenemos que hacer y nos corresponde es hacer un uso más justo del espacio público. Y en Bilbao estamos avanzando mucho, ya tenemos prácticamente un 50 y tantos % de la ciudad ya es para las personas o para las bicicletas, ¿no? Pero es verdad que ahí tenemos, bueno, pues todavía mucho trabajo que hacer en sensibilización y en concienciación, ¿no? Y proyectos como la zona de bajas emisiones, nosotros lo entendemos como una oportunidad precisamente para eso. No va de prohibir coches, sino de hacer una oportunidad para la ciudad para ganar espacio para las personas, para hacer de Bilbao una ciudad mucho más amable. Y claro, hay colectivos que son de alguna manera lobbies, ¿no? Que el Real Automóvil Club pues defiende al automóvil. No dejan de ser una compañía de seguros que quiere tener bueno, pues más presencia, ¿no? Y yo entiendo que haya colectivos pues, a los que no les gusten las políticas de movilidad sostenible, pero es que nuestro mandato, la ciudadanía nos pone aquí para que les hagamos la vida un poquito mejor y para que dejemos la ciudad un poquito mejor a las siguientes generaciones. Entonces, la zona de bajas emisiones es una oportunidad. Y en una ciudad como Bilbao, en la que, como decía, solo el 11% se desplaza en coche, pues el impacto no es tan importante. Y además hemos querido hacer un proyecto riguroso, con datos, con estudios y entendiendo que eso, que debe ser una oportunidad. No debemos ver a la zona de bajas emisiones como algo negativo para la ciudad. Y bueno, pues el Real Automóvil Club ha decidido recurrirla, veremos qué ocurre, pero entendemos que si en Bilbao se respira mejor, si en Bilbao tenemos más espacio para caminar o para pasear, pues todos viviremos mejor. Pues ya para acabar, te pediría si puedes destacar un poco en todo este relato, ¿no?, que nos has ido haciendo de tu labor, ¿no?, en la Concejalía de Movilidad, si puedes destacar aquello con lo que quizás te sientes más frustrada o que consideras que no has llegado, ¿no?, al elemento donde querías llegar. Bueno, es difícil la pregunta, pero yo creo, no como frustración, sino como, bueno, pues una tarea que todavía tenemos pendiente, es que nos queda trabajar mucho en la convivencia entre modos en la ciudad, ¿no? Porque a veces lo vemos como un ataque. Si nosotros conducimos, nos parece un ataque si damos espacio a la bici, o si damos espacio a la bici, al que camina le parece que le están quitando espacio, ¿no? Yo creo que ahí tenemos como el principal reto y a veces no es fácil explicarlo o no es fácil hacer llegar ese mensaje, ¿no? En la ciudad tenemos que convivir y en una ciudad como Bilbao, en la que tenemos poco espacio, tenemos que convivir. Entonces, si queremos un carril bici, tendremos que quitar ese espacio de otra cosa, ¿no? Y entonces quizá pues es mi tarea y no consigo hacerla bien del todo si no consigo convencer, ¿no? Porque yo lo que digo todo el rato es que las políticas de movilidad no van de imponer, van de convencer. Entonces, pues mi frustración es que a veces no es tan fácil convencer a todo el mundo, ¿no? Siempre va a haber quien se sienta perjudicado por las decisiones que tomamos, pero yo creo que como gran
no sé, como gran tarea que estamos haciendo, estamos consiguiendo que Bilbao sea un referente en movilidad sostenible, ¿no? No hay un solo proyecto, o sea, creo que es una suma de cuestiones que estamos trabajando, y si hoy estamos en esta feria, y si hoy nos han pedido que vengamos aquí, si vosotros también queréis saber qué es lo que hacemos, será porque Bilbao pues, está haciendo bien las cosas, ¿no? Pero nos queda tarea, sobre todo en el convencer, yo creo que ese es el reto. Recuerda que tienes más entrevistas en nuestro canal y nos encantaría leerte en comentarios qué te ha parecido y si conoces los cambios que se están llevando a cabo en Bilbao.